Buenos días, hermanos. El apóstol Pablo escribe a los creyentes corintios en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios. Por lo general, los celos tienen una connotación negativa para nosotros. Cuando hablamos de una persona celosa, viene a nuestra mente alguien posesivo, controlador, inseguro. Pero el celo también tiene un sentido positivo. Dios mismo se presenta como un Dios celoso que continuamente protege su honor. Solo Él es digno de adoración y no dará su gloria a ningún otro. En Isaías 48:11, hablando de su trato paciente con su pueblo, que merece castigo, les dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Y sobre los creyentes encontramos que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Tito 2:14, que Cristo se dio a sí mismo para que fuésemos un pueblo celoso de buenas obras. O en el mensaje a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis, el Señor les dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Pero, ¿en qué sentido los creyentes somos llamados a ser celosos? En el devocional de esta mañana quisiera que reflexionáramos sobre este llamado al creyente, tomando algunos apartes de la reflexión de John Charles Ryle sobre este tema. ¿Qué es el celo cristiano? El celo cristiano es un deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad y de promover su gloria en el mundo. Por naturaleza nadie siente este deseo, pero Dios lo pone en el corazón de cada creyente en el momento de su conversión. En algunos creyentes este deseo es mucho más fuerte que en otros. Cuando es realmente fuerte, un hombre hará cualquier sacrificio, soportará cualquier dificultad, se negará a sí mismo cualquier comodidad, dará todas sus fuerzas y aún la vida misma con el fin de agradar a Dios y de honrar a Cristo. Un creyente celoso vive para una sola cosa. Toda su vida está entregada a un solo propósito, y este es el de agradar a Dios. No le importa cuáles sean las consecuencias o qué opinen los demás. Su celo siempre se manifestará en cualquier circunstancia. Si no puede servir en forma activa, entonces se entregará a la oración. Si no puede hacer la obra él mismo, pedirá a Dios hasta que el Señor levante a otros para que lo hagan. Este celo fue una característica de todos los apóstoles. Considere la vida del apóstol Pablo. Cuando habló con los ancianos de Éfeso en su discurso de despedida, dijo: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Esto en Hechos 20:24. Asimismo escribió a los filipenses: una cosa hago, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 al 14. Desde el día de su conversión, renunció a todas sus esperanzas terrenales y abandonó todo por amor de Cristo, dedicándose a viajar por el mundo, predicando al Cristo que anteriormente había perseguido. Él sufrió penalidades, persecución, oposición, encarcelamientos y por fin la misma muerte por amor de Cristo. Esto fue verdadero celo cristiano. El celo fue una característica del Señor Jesucristo mismo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y así, si continuáramos listando los ejemplos de su celo, nunca acabaríamos. Él fue todo celo. A la luz de estas cosas, nunca debemos menospreciar el celo cristiano. Ahora, es importante que entendamos cuál tipo de celo cristiano debemos tener. Mucha gente piensa que con la condición de que uno sea sincero, su celo ha de ser el correcto. Pero esto no es verdad. El celo verdadero debe ser conforme a conocimiento, o sea, iluminado por la palabra de Dios, en armonía con ella. Los judíos, quienes persiguieron la iglesia primitiva, tuvieron un gran celo, pero no conforme a ciencia, dice Romanos 10:2. No estaba soportado sobre conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Pedro tuvo gran celo cuando cortó la oreja de Malco, pero este celo no fue de acuerdo con la verdad. Los seguidores de muchas falsas religiones frecuentemente son muy celosos,
pero su celo no está de acuerdo con la verdad. El celo verdadero debe brotar de motivos verdaderos. El celo de los fariseos brotó de su espíritu sectario. El celo de algunos hombres nace de su egoísmo, lo que les mueve es algún interés personal. El celo de algunos hombres nace de su orgullo y deseo de ser alabados. Pero Dios examina nuestros corazones y el celo verdadero debe brotar del amor a Dios y el deseo de su gloria. El celo verdadero se preocupa por las cosas por las cuales Dios mismo se preocupa. ¿En qué debemos ser celosos? Debemos ser celosos para buscar la santidad. Debemos ser celosos en promulgar la palabra de Dios para salvación de los perdidos. Debemos ser celosos en oponernos a todas las cosas que Dios odia y celosos para mantener puras las doctrinas del Evangelio. El celo verdadero estará mezclado con el amor. No será amargo o demasiado severo. Odiará la iniquidad, pero estará dispuesto a hacer bien a los hombres malos. Jesús puso al descubierto a los falsos maestros, pero lloró sobre Jerusalén. Pablo regañó fuertemente a los Gálatas por sus errores y no obstante tuvo cuidado de ellos como si fueran niños pequeñitos. El celo verdadero estará acompañado por una profunda humildad. Les animo a que tengamos esto presente siempre. Un hombre puede ser sinceramente celoso y no obstante estar completamente equivocado. Asegurémonos que nuestro celo esté acorde con la palabra de Dios. Reflexionemos en esto, mis hermanos. Tenemos el resto de este día para examinarnos si realmente somos celosos y si así nos consideramos, que miremos si nuestro celo es conforme a ciencia, conforme al conocimiento y con las motivaciones correctas para glorificar a nuestro Dios. El Señor les bendiga.